Muy buenos días, amadísima iglesia. Una vez más me dirijo a ustedes desde casa, confiando en el Señor, de que todos ustedes, donde quiera que se encuentren, la gracia y el poder del Señor Jesucristo esté abrigándoles y esté acompañándoles siempre. Como les he dicho en otras oportunidades, iglesia, me siento un poco extraño tener que hacerlo así, delante de pocas personas aquí en casa que me acompañan, pero a la vez teniendo presente de que varios más estarán escuchándonos y acompañándonos en la distancia. Me siento un poco extraño y ahí disculparán, ¿no es cierto? Vamos a darle continuidad, pero antes de eso vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por toda la situación que está aconteciendo y por nuestras propias vidas también. Soberano Señor, gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este nuevo día de vida que nos está regalando, Señor. Gracias por tomar el control de nuestras vidas, Padre bueno. Pero sobre todo, Señor, gracias porque a pesar de la tragedia global, a pesar de todas las circunstancias y dificultades que el mundo está atravesando, muchas familias en particular, Dios mío, Señor eterno, no podemos desconocer tu gracia, tu bondad y tu infinita misericordia. Quisiéramos en este momento unirnos a ese clamor que en el mundo entero se escucha, Padre bueno, para pedirte y suplicarte que quieras tú tener misericordia de esta humanidad caída, Señor, de esta humanidad pecadora, Padre bueno, y rogarte, Señor, suplicarte, soberano Señor, para que quieras tú tener misericordia y ser el consolador, Dios mío, el esperanzador, Padre bueno, de todas las familias que en este momento en España, en Italia, en Francia, en los Estados Unidos, en Irán, en China mismo, Señor, en México, en Brasil, en Ecuador, en todos los países del mundo donde ha llegado, Señor, este virus peligroso, Padre. Señor, nos unimos a todas esas familias que han perdido uno o más seres queridos, Padre bueno. Sé tú el consolador de todos y cada uno de ellos. Bendice con tu presencia amorosa y tierna, Señor, en todos los hogares, Padre bueno. Y también queremos agradecerte y rogarte por todo el sistema de salud, por todo el cuerpo de médicos y de enfermeros en el mundo entero que están exponiendo sus vidas para ayudar, por esa vocación que has puesto tú en los corazones, Dios mío, porque muchos saben, Señor, que están arriesgando sus vidas, pero aún así, poderoso Padre, tú pones en ellos el querer como el hacer, Dios mío. Te queremos pedir, eterno Señor, que tu recompensa para con esas personas, Padre bendito, también sea guardar sus vidas, y por todos aquellos que en función, Señor, de la causa que ellos están librando, la batalla que están librando, Señor, contra el coronavirus, que han entregado sus vidas, Padre, recompénsales siendo tú el consolador y el sustentador, el abrigo de todas sus familias también, poderosísimo Padre. Señor de la gloria, te queremos pedir en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo, Señor, que vamos a estar compartiendo tu santa palabra. Bendice este instrumento, Padre bueno, y que el corazón, tanto de los que están acá presentes como de los que están escuchando a través de las redes sociales este mensaje, Dios mío, sea un corazón receptivo, sea una tierra fértil, Dios, donde esta semilla transforme nuestras vidas, hable a nuestra mente y a nuestro corazón, Dios mío. Bendice y dirige, perdona las debilidades del predicador y dirígelo tú, Espíritu Santo, para que no se desvíe del camino de la bendita palabra que has trazado para el día de hoy, Señor. En tus manos entregamos este tiempo, poderoso Padre, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén, Señor. Vamos a darle continuidad, amada iglesia, a esta serie que iniciamos a raíz de la situación que se está viviendo. Iniciamos una nueva serie el domingo pasado que tiene que ver precisamente con la pandemia, y de hecho el título de nuestra serie es Esperanza e Instrucción de Dios en medio de la pandemia. Y como título de la enseñanza para el día de hoy tenemos un pueblo arrepentido y un Dios perdonador. Quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias al libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 3 versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hermanos, sin duda alguna, el momento que el mundo y que cada uno de nosotros está viviendo el día de hoy es una coyuntura supremamente especial y única. Esta situación ha traído profundo dolor, sufrimiento, impotencia, asombro, incertidumbre al máximo, temores, miedos. De manera que todos nosotros como pueblo de Dios y aún los inconversos, quisiéramos que todo lo que se predique, de todo lo que nosotros escuchemos durante estos días fuesen mensajes de consuelo y de esperanza. Sin embargo, si vemos los eventos desde la perspectiva de Dios, no hay nada más consolador y esperanzador que el llamado del Señor a volvernos a Él, en arrepentimiento y fe. ¿Y saben por qué, amada iglesia? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque hay algo peor que el mismo coronavirus que hoy nos tiene arrinconados al mundo entero. Y ese algo peor se llama pecado. Quiero invitarlos a que le prestemos bastante atención a las siguientes estadísticas. El COVID-19, o el coronavirus, como mejor se conoce, hasta el momento registra aproximadamente 63,000 muertes. Pero el alcoholismo en el 2019 dejó más de 3 millones de muertes. La drogadicción aproximadamente mató a 500,000 personas. A manos del crimen organizado, en el 2019 perdieron la vida más o menos 464,000 personas. La Organización Mundial de la Salud reportó un aproximado en el mundo entero de 42 millones de abortos al año. Y de esos 42 millones de abortos al año, 25 millones de ellos son considerados peligrosos. En Colombia, en un año se registraron 1.080 feminicidios. Los casos de violencia intrafamiliar en los años anteriores y aún en estos primeros meses de este año, cada día se suman por centenas. Sobraría hacernos una pregunta: ¿por qué no nos habíamos dado cuenta de todas estas muertes que diariamente se están llevando a cabo de una manera injusta y a causa, ¿saben de qué precisamente? Del pecado. De manera que si hoy nos atemoriza el coronavirus, quisiera invitarles a que tengamos presente que hay algo muchísimo peor que esto. El mundo necesita hoy urgentemente y pedimos a Dios por una vacuna contra el coronavirus, pero sin temor a equivocarme, hermanos, necesita muchísimo más urgente un remedio contra el pecado.
porque ese es el que está generando más muertes injustas, más muertes de muchas personas inocentes en el mundo entero. Así como en su momento lo necesitó la ciudad de Nínive, que también estaba consumida en su pecado, el mundo entero, no unas cuantas ciudades, el mundo entero el día de hoy necesita también un remedio contra esa pandemia, contra ese virus mundial que es el pecado, iglesia. Y quisiera que con este mensaje del día de hoy tomáramos conciencia. Quizá no habíamos visto nuestra vida desde una perspectiva tan clara y tan confrontante como la podemos estar viendo estos días de esta vivencia por medio del coronavirus. Quisiera ponerlos un poco en contexto de dónde estamos en el libro de Jonás. No sé si todos ustedes o algunos conocen o han leído el libro de este profeta menor, pero los pongo en su contexto. Esta orden que el Señor le está dando al profeta en este capítulo 3, ya se la había dado desde un comienzo en el capítulo 1. Pero sucede que Jonás, en lugar de obedecer al Señor, más bien trató de huir de la presencia de Dios. En ese intento de huir de Dios, el profeta vivió una experiencia única en su vida también. Primero estuvo bajo el rigor de una fuertísima tormenta que por poco le cuesta la vida a él y a todos los que viajaban con él en el barco en el que iba Jonás. Luego fue arrojado al mar, donde lo recibió un gran pez que dice la Escritura que el Señor había preparado. Y en el vientre de este pez permaneció durante 3 días. En medio de esta situación, al borde de la muerte, el profeta reflexionó y clamó a Dios con profunda convicción y esperanza en que Dios lo escucharía. Y efectivamente, Dios lo escuchó y lo salvó. Pero dentro de esa intensa reflexión y esa oración desgarradora que nosotros vemos en el capítulo 2 y en el 3 de este mismo libro, pequeño libro de Jonás, él hizo, para que Dios le perdonara y le diera una nueva oportunidad, Jonás asumió unos compromisos con Dios, totalmente agradecido. Y en medio de esos compromisos, se cree que algunos de esos compromisos fue, por ejemplo, lo que dijo en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Muy probablemente que la primera promesa que el profeta hizo a Dios para que le salvara fue ir a Nínive a cumplir con la misión que el Todopoderoso le había encargado previos días atrás. Y en el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros vemos al profeta Jonás dando cumplimiento a sus promesas, viviendo mejor esta nueva oportunidad que el Creador le está dando. Pero sobre todo veremos la respuesta del pueblo pecador de Nínive a quienes les llevó el mensaje de salvación que Dios les estaba dando. Básicamente lo que se ve en este capítulo es una progresión, algo así como la predicación de Jonás, el arrepentimiento del pueblo y el perdón de Dios. Y es lo que vamos a ver en estos 3 encabezados, siendo el primero de ellos obediencia y predicación de Jonás. Veamos primeramente el llamado y la misión. Dicen los primeros 3 versículos, nuevamente los releo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estos primeros versículos inician prácticamente de la misma manera que iniciamos en el capítulo 1. Pero en esta porción añade algo importante, algo interesante, por segunda vez, es decir, es la segunda oportunidad. A lo largo de la Escritura podemos ver nosotros que el Señor es un Dios bueno, misericordioso y de segundas oportunidades. Fue lo mismo que Jesús hizo con Pedro cuando Pedro lo negó. Lo recuerdan ustedes, por allá está registrado, no lo vamos a ir a ver en este momento. En Juan capítulo 21 del 15 al 17
vino Jesús, después de que Pedro lo hubo negado 3 veces, vino y lo restauró. Ustedes, yo les hago la pregunta, iglesia, ¿ustedes creen que de alguna manera nosotros les hemos fallado a Dios también? No solo una, ni 2, ni 3, sino muchas veces, y que necesitamos una oportunidad más que el Señor nos dé. Sin temor a equivocarme, yo estoy seguro que de los que estamos recibiendo este mensaje, todos le hemos fallado al Señor de alguna, o más bien dicho, de algunas maneras. Con seguridad que muchas veces el Señor nos ha dicho, no hagas eso, ni hagas aquello, y no obstante lo hemos hecho, y le hemos desobedecido. O también en otras ocasiones el Señor nos ha dicho, haz esto, o haz aquello, porque esa es su voluntad. Sin embargo, no lo hemos hecho como el Señor manda, y también le hemos desobedecido. En estas situaciones siempre hemos necesitado una segunda oportunidad. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos creyentes han dejado, o más bien se han dejado llevar por las acusaciones de su conciencia, por las acusaciones del enemigo de nuestras almas, que es Satanás, por las acusaciones del mundo, y no han buscado ni han aceptado esa segunda oportunidad que el Señor les ha querido dar. O se han dejado seducir más por las atracciones del mundo y no quisieron soltarse de esas garras del pecado y se rehusaron a recibir, a aceptar esa oportunidad que Dios les estaba dando. Hermano, yo quisiera invitarlos a la reflexión y la sensatez, para que reconozcamos cuántas veces le hemos fallado al Señor y que en estos días, en este momento, le pidamos de todo corazón, como Jonás, esa nueva oportunidad de reconciliarnos con Él. Es más, hermanos, permítanme decirles que esta coyuntura que el mundo está viviendo, por medio de toda esta situación, el Señor ya nos está dando esa segunda oportunidad. Entonces, iglesia, yo los exhorto en el amor del Señor a que la aprovechemos, a que volvamos a empezar. En el caso de Jonás, la segunda oportunidad que el Señor le estaba dando para reivindicarse era ir a Nínive y proclamar con potencia el mensaje de juicio y de destrucción que Dios ya había determinado para la ciudad. Y efectivamente, tal como el Señor se lo mandó, así lo hizo Jonás en esta oportunidad. Veamos cuál fue el mensaje que el Señor le dio a Jonás para que le llevara a Nínive. En el versículo 4 vemos la predicación. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios había determinado destruir a Nínive por causa de su pecado desenfrenado. En el mundo antiguo los profetas tenían la tarea de transmitir a una audiencia en particular cualquier mensaje que Dios les daba. Y por lo general, el recado del profeta muy pocas veces era agradable. La palabra de Dios para Nínive no era muy alentadora en esta ocasión. Por causa de su pecado, la ciudad iba a ser destruida, derribada, iba a caer. Aquí hay algo interesante, iglesia. El mensaje de los profetas de la Biblia era muy diferente al mensaje de los profetas de la actualidad. Está bien que algunos de los mensajes de estos días sean mensajes que nos traigan esperanza y fortalezcan nuestra fe. Y en Renaciendo en Cristo hemos compartido este tipo de mensaje. De hecho, la predicación de hace 8 días fue muy esperanzadora. Pero es bien importante que equilibremos nuestra fe
y aprovechemos la coyuntura actual para confrontar al pueblo de Dios y a nosotros mismos y a los inconversos también. Confrontémonos con nuestro propio pecado. Hermanos, si nosotros queremos ver vidas transformadas y que esta ocasión que el mundo está viviendo no sea en vano, necesariamente debemos someternos a la verdad de la palabra de Dios. Tanto los que la predicamos como la iglesia en general. La palabra, hermanos, que se debería de predicar y la cual nosotros deberíamos estar atentos para escuchar, sería palabra como la palabra de Dios sin adulterarla, llevando solo la verdad, aunque esta verdad muchas veces sea incómoda, sea dolorosa, sea desagradable para muchos. Una palabra que le dé prioridad más a las necesidades espirituales, más que a las materiales. Una palabra donde Cristo vuelva a ser el centro y no el hombre exclusivamente. Una palabra donde la voluntad y los propósitos de Dios resalten por encima de los caprichos egoístas de los hombres. Una palabra que confronte al pecador con su pecado, que le diga las palabras de Jonás sin temor, con autoridad. Si sigues así, dentro de pocos días tu vida será destruida. Y desafortunadamente, durante los últimos años, hermanos, ese tipo de palabra de Dios cada día es más escasa. Y por eso el mundo, las familias y el ser humano muchas veces tienen que ser sometidos a juicios, tienen que ser sometidos a pruebas, hermanos. Pero no quisiéramos que este tiempo que hoy estamos viviendo fuese desaprovechado. Recibamos la palabra de Dios, aunque golpee nuestra conciencia, aunque golpee nuestro ego, pero permitamos que la palabra de Dios hable a nuestros corazones, iglesia. Solo con la verdad de Dios nosotros veremos reacciones y transformaciones como las que se dieron en Nínive. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Arrepentimiento y acción del pueblo. El mensaje de Jonás tuvo un efecto que tal vez muy pocos se hubieran imaginado por parte de los ninivitas. Ellos respondieron tal como Dios lo esperaba. Veamos cuál fue el proceso. En primer lugar, en los versículos del 5 al 7, vemos que creyeron a Dios y actuaron. Miremos lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de todos sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Hay algunas hipótesis de lo que pudo haber sucedido para que los ninivitas, para que en toda la ciudad de Nínive creyeran en Dios de la manera como lo hicieron realmente. Algunos consideran que estos pueblos paganos tenían por costumbre creer en todo tipo de presagios que se les daba por medio de algunas prácticas o rituales que tal vez les habían anunciado con anterioridad. Y en este caso les estaban anunciando que se avecinaba una tragedia de proporciones inimaginables. Y eso hizo que ellos estuvieran receptivos a la profecía de Jonás. La otra teoría o hipótesis es que es muy probable que aquellos que iban en el barco con Jonás durante la fuerte tormenta llegaron a Nínive y contaron todo lo que había sucedido en el barco. Y ahora, al ver a Jonás vivo y decretando un juicio tan radical contra la ciudad, obviamente le dieron muchísima credibilidad. Iglesia, sea cual sea la teoría correcta,
Lo cierto es que en todo gran avivamiento siempre está la voluntad de Dios y el poder de su Espíritu para convencer a los pecadores de su pecado. Y con seguridad, hermanos, eso es lo que está pasando el día de hoy y es lo que esperamos que esté pasando. El pasaje dice claramente que al escuchar la palabra de Dios por medio del profeta, ellos creyeron a Dios, es decir, ellos tuvieron fe, pusieron su confianza en Dios. A pesar de que los habitantes de Nínive no conocían mucho del Dios de Israel, ellos creyeron en Él. De hecho, varios años después, Jesús dijo acerca de esta reacción de Nínive, Jesús dijo por allá en Mateo capítulo 12, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. De alguna manera, los ninivitas esperaron y confiaron en que Dios era un Dios bueno y misericordioso y que tal vez podía perdonarlos. Iglesia, tal vez sea pertinente aquí hacernos esta pregunta. El cristianismo de hoy, o más bien tú como cristiano, hoy realmente si estás creyendo en tu Señor y Salvador y en su bendita palabra. Constantemente me hago esta pregunta para mí mismo, iglesia. Porque si en verdad estamos creyendo en el Señor, nuestra fe debe de ir acompañada con obras. Y ustedes saben que no me refiero a obras de caridad, como las que muchas se están promoviendo el día de hoy, y no están mal. Pero me refiero en este caso a que la fe debe ir acompañada por obras, es decir, frutos de arrepentimiento. Creer en Dios es tomar acciones correctivas de lo que estamos haciendo. A veces hemos pensado que creer en Dios es cuando decimos, yo tengo fe de que Dios me hará tal milagro. Pero en realidad eso es una fe milagrera. Seguramente en estos días la mayoría de gente esté diciendo, yo tengo fe de que Dios nos librará de este contagio. Y eso está bien, iglesia. Pero la fe que estamos nosotros viendo en este pasaje es la fe que nos lleva a la convicción de nuestro pecado. Que nos muestra lo perdidos que estamos y nos ayuda a confiar en que por medio de Cristo podemos ser salvos de esa destrucción que puede provenir por causa del pecado. Eso es la fe que vemos en este pasaje. Pero también dice la Escritura que estos ninivitas clamaron a Dios. La primera parte del versículo 8 dice, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Aquí lo que resalta luces es que como acto de temor y arrepentimiento, los ninivitas clamaron a Dios, es decir, apelaron a Dios con intensidad, con fervor. Convencidos por el Espíritu Santo, seguramente lloraron con dolor por el pecado de tantas generaciones y derramaron su alma ante el Salvador para que les tuviera misericordia y perdonara. Es exactamente lo mismo que dice 2 de Crónicas 7:14, el pasaje que tanto nos gusta. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia, es realmente conmovedor ver cómo todo el mundo se ha unido en estos días en un clamor a Dios para que aplaque la potencia de esta peste que nos está consumiendo. Pero qué bendición sería si a este clamor también le sumáramos lo que manda el Señor en estas porciones de su palabra. Que nuestro clamor sea un deseo profundo de que Dios nos escuche y poder estar en paz con Él. Que nuestro clamor sea esa súplica sincera a Dios para que nos perdone y nos dé
una nueva oportunidad que nos ayude a cambiar. Que nuestro clamor sea una expresión verdadera de tristeza y dolor por el daño que hemos causado con nuestro pecado. La pregunta es si estamos clamando de esa manera o simplemente estamos pidiendo para que el Señor aplaque la ira y el potencial de esta pandemia. Así como lo expresa la segunda parte de este versículo 8, donde vemos nosotros lo que hizo el pueblo de Nínive, así deberíamos de reaccionar nosotros. Veamos lo que dice la segunda parte del versículo 8. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Un acercamiento a Dios no solo se trata de orar un rato y llorar externamente, sino que debe de ir acompañado de cambios verdaderos. Por eso, el mismo rey fue quien ordenó y promovió convertirse cada uno de su mal camino. Lo que esto quiere decir es aléjense de su pecado, vuélvanse a Dios, abandonen la conducta mala y equivocada, dejen atrás toda violencia y agresividad y todo deseo de hacerle daño a los demás. Eso es lo que significa conviértase cada uno de su mal camino. A lo largo de toda la Escritura, el llamado constante de Dios a su pueblo es al arrepentimiento y el cambio de vida. En Isaías, dice el profeta, Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Si estamos considerando todo esto, hermanos, a lo largo de estos días que hemos estado confinados en nuestros hogares. Lamentablemente para muchos el cristianismo no es un cambio más que de religión o de lugar, de congregación, o en algunos casos no es más que un cambio de formas de vestir solamente. Y asimismo, para muchos el concepto de arrepentimiento que muchos tienen es darse 2 golpes de pecho y decir por mi culpa y por mi gran culpa. Para muchas personas eso es arrepentimiento. Pero iglesia, este tipo de cosas no son lo que definen ni tu fe como cristiano, ni tu arrepentimiento verdaderamente. No. Amados, según este pasaje y toda la Biblia, el verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón y de vida completamente. El rey de Nínive hubiera podido decir, vístanse de cilicio y ayunemos un rato, hagamos un rezo y con esto es suficiente. Pero no. Él dijo, conviértanse, es decir, cambien de vida. Qué diferente. Y lo mismo nos corresponde a nosotros y a todos aquellos a los que les prediquemos el evangelio de salvación, iglesia. ¿Cuál es el pecado que más estás practicando y que tanto disfrutas tú el día de hoy? Tal vez la fornicación, quizá el adulterio, la lujuria, la pornografía, la ira o la amargura, el resentimiento, el odio, la envidia, los celos, el egoísmo, la indiferencia, el chisme, la mentira, la codicia, coger lo ajeno, el amor al dinero, la brujería, la adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería interminable. El verdadero arrepentimiento, iglesia, es alejarse de todo este pecado que tanto nos gusta y que muchas veces hasta involuntariamente, hasta por inercia, lo practicamos. Amados, hoy estamos pasando un momento de la historia y de nuestra vida único,
con una oportunidad ideal para acercarnos y volvernos a Dios. Una oportunidad única para darle reinicio a nuestra vida. Y yo te invito, hermano y amigo, si me estás escuchando, a que aprovechemos todo este tiempo y esta situación para reconciliarnos con Dios, pero realmente. No solo recemos 2, 3 Padres Nuestros durante el tiempo que dure la cuarentena o esta contingencia, no. Que sea un arrepentimiento y una reconciliación con Dios de corazón. Que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios desde lo más profundo de nuestras almas, iglesia. Pero ¿sabes qué, hermano? Tu arrepentimiento y tu reconciliación con Dios no son un acto religioso o místico, no. Tu arrepentimiento obligatoriamente se tiene que ver reflejado en un cambio de vida radical en tu vida. Cambio de mente, cambio de chip completo, de mente, de sentimientos, de intenciones del corazón. El arrepentimiento y mi reconciliación con Dios se tiene que ver reflejado en las relaciones interpersonales y familiares, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres y con todos en general. Mi verdadero arrepentimiento se tiene que ver reflejado en el abandono de la codicia, de la mentira, del chisme, de la envidia, de los celos, del egoísmo. Mi arrepentimiento se tiene que reflejar en el amor genuino a los demás. Se tiene que ver en la renuncia del orgullo y en el abrazar la humildad y la mansedumbre a la que el Señor nos invita constantemente de Génesis a Apocalipsis. Ahí se tiene que ver reflejado el arrepentimiento. No son los 2 o 3 golpes de pecho, no. Esto es el verdadero arrepentimiento al que el Señor nos está llamando en este momento. Hermanos, demos este paso. Yo los invito y los exhorto a que demos este paso de cambio verdadero, iglesia. Y el rey de Nínive concluye diciendo en el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y lo formula en pregunta. Y con esta pregunta el rey expresaba su gran confianza y esperanza en que Dios los quisiera perdonar. Él esperaba que Dios cambiara su decisión, que Dios aplacara su ira como un acto de gracia para con este pueblo pecador. Con frecuencia se ve en las Escrituras que Dios se arrepentía del mal que había pensado contra los pueblos pecadores cuando se arrepentían. El profeta Joel también lo dijo. En Joel capítulo 2 versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y escuchen esto: y que se duele del castigo. Esta también era la misma esperanza del rey de Nínive. Y esta iglesia es la misma esperanza que el pueblo de Dios siempre debe de tener en su Salvador. Al ver todo lo que está sucediendo, hermanos, es posible que muchos en este momento estén considerando a Dios como un ser perverso y malvado que se complace en el dolor de la gente y el castigo de su pueblo. Pero, hermanos, nuestra forma de ver a Dios debe de ser como lo está viendo el rey de Nínive en este momento, es decir, con temor y temblor, pero también con mucha confianza y esperanza en que nuestro Dios se complace más en perdonar que en castigar. Yo siempre he dicho, si tú quieres ver feliz a Dios, arrepiéntete de tu pecado y pídele perdón.
No hay nada más que alegre tanto el corazón de Dios que cuando un pecador le pide perdón y se arrepiente, iglesia. Y algo más. Dios no mira el tamaño de nuestro pecado, sino la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Hermano y amigo, yo no sé qué tan fuerte vaya a impactar este flagelo del virus en la vida y familia de cada uno de nosotros. Pero la invitación en este punto es a que por encima de toda circunstancia reconozcamos que Dios no quiere nuestra destrucción. Veamos esto como la oportunidad de salvación, de conversión genuina. Él quiere nuestra salvación. La gracia y la misericordia mostrada por medio de Jesucristo son la más clara manifestación de esto, iglesia. Sea cual sea tu pecado, hermano y amigo, si te acercas a Dios, ten confianza y esperanza en que Él te perdonará. No porque te lo merezcas, sino porque es un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión. Y veamos cómo responde el Señor ante un pecador arrepentido. Dice nuestro tercer encabezado: el perdón de Dios. El versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Todo indica que la reacción y la actitud del pueblo frente a la predicación de la verdad de la palabra de Dios fue positivo. El Señor vio que ellos se alejaron del pecado, que se volvieron a Él, que se reconciliaron con Dios, que abandonaron su mala conducta equivocada y pervertida y cambiaron su forma de vida. Inicialmente Dios había decretado que los iba a destruir y les traería la peor de sus desgracias. Pero al ver el cambio de vida tan radical de los ninivitas, el Señor aplacó esa ira y actuó con misericordia e inmensa gracia perdonadora y salvadora. La gracia y el poder de Dios alcanza a aquellos que se arrepienten de corazón. El profeta Jeremías lo dice en Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, dice Dios. Iglesia, en este momento tal vez no sabemos a plenitud todo el plan de Dios con esta pandemia. Pero sin duda que uno de los propósitos es que el mundo se acerque a Él. Tampoco sabemos cuántos se acercarán y creerán en Jesucristo. Pero nunca nos debe quedar duda de que los que le busquemos seremos perdonados y nuestras vidas cambiarán radicalmente. Todos los que hoy conocemos del Señor podemos dar fe de que Dios nos perdonó y se arrepintió de hacernos el mal o de castigarnos de la manera que nosotros realmente lo merecíamos. Preguntémonos, ¿qué sería de nuestra vida si el Señor no nos hubiera alcanzado y perdonado? Algunos seguramente estaríamos muertos, o en prisión, o padeciendo una terrible enfermedad a causa de nuestro pecado, o sin familia, o total y absolutamente arruinados. Ese hubiese sido nuestro destino si el Señor no hubiera salido a nuestro encuentro con gracia perdonadora. Y quiero concluir con esto, iglesia. Esta pregunta que acabé de hacer, ahora la voy a hacer en presente y futuro. ¿Qué será de tu vida para que lo reflexiones? ¿Qué será de tu vida si no te arrepientes de tu pecado y no aceptas esa gracia de Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo? Yo te voy a responder con las mismas palabras que le dijo Jonás a Nínive, y quiero que no lo asumas como terrorismo cristiano, sino como la invitación que Dios te está haciendo en este momento. Jonás le dijo al pueblo de Nínive: de aquí a unos días tu vida será destruida y padecerás el dolor de esa destrucción. Sencillamente, hermanos, porque ese es el futuro de aquellos que no corrigen su camino, que no se arrepienten, que rechazan a Jesucristo, su Salvador eterno.
Hermanos, esta fue la segunda oportunidad que el Señor le dio a Jonás de enmendar sus errores, su rebeldía. Y también fue la oportunidad que le dio a Nínive de arrepentirse y creer en su Dios Salvador. Y seguramente es la oportunidad que te está dando a ti y a todos los que tengamos que arrepentirnos. A todos aquellos a los que se les está presentando este mensaje de salvación a través de Cristo. Esta, hermanos, es la oportunidad. En nuestras manos está, si aprovechamos este tiempo de pandemia para buscar al Señor en arrepentimiento y fe, o lo rechazamos y desperdiciamos esta oportunidad de oro que Dios le está dando al mundo y a cada uno de nosotros, iglesia. Amigo, hermano, si has estado desviado del camino del Señor, yo te llamo al verdadero arrepentimiento. No esperemos a que pasen cosas peores en nuestra vida. Atendamos esta oportunidad que el Señor nos está dando y veamos de esa manera toda esta situación que nos está rodeando al mundo entero el día de hoy por medio de esta situación difícil que se está viviendo. No sé, no te estoy prometiendo de que el que crea en Jesucristo no lo alcanzará el virus, no te estoy prometiendo eso, pero sí te estoy prometiendo de que Él perdonará tus pecados y si es su voluntad, salvará nuestras vidas también, amadísimos hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por todas sus misericordias y sus bendiciones. Amado Señor, Dios Todopoderoso, es en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, que en esta hora queremos darte gracias, Padre bueno, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Necesitábamos escuchar una voz de consuelo y de esperanza en este momento difícil, Padre, y hoy la hemos recibido, Señor. Porque hemos logrado entender, poderosísimo Dios, de que así como a Nínive llegó el consuelo y el perdón tuyo y trajo esperanza, Señor, también a nuestras vidas nada más podrá traer verdadero consuelo y esperanza que reconciliarnos contigo, Señor. Bendice esta palabra y permite que llegue a cada corazón como esa espada de doble filo, eterno Señor. Toca el corazón de aquel esposo que ha sido infiel. Toca el corazón de aquellos hijos rebeldes. Toca el corazón de aquella esposa, bendito Dios, que no ha estado actuando como tú lo demandas en tu palabra. Toca el corazón del drogadicto. Toca el corazón del alcohólico. Toca el corazón del delincuente, Señor, del narcotraficante. Toca el corazón de los corruptos, Padre. Señor, y que a todos y cada uno de tus hijos llegue no solo esta palabra que ha predicado este siervo hoy, sino la palabra de arrepentimiento que sobre toda la faz de la tierra en este momento se está predicando, poderosísimo Dios. Que el mundo entero podamos elevar nuestros ojos a ti, bendito Dios, y desechar los temores y los miedos y aprender a ver toda esta situación y toda esta crisis con unos ojos de esperanza puestos en ti. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias porque no te negaste al sacrificio que un día hiciste para la salvación de la humanidad y que hoy tenemos esa oportunidad muchos de acercarnos y creer en ti, Dios mío. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús entrego en tus manos a cada una de tus criaturas y también a cada uno de tus hijos, poderosísimo Dios. Señor eterno, bendice los hogares, bendice las familias, líbranos de todo mal y peligro. Líbranos de la pandemia, líbranos de las fuerzas del mal, de los poderes de las tinieblas, Dios, pero sobre todo, líbranos de las garras del pecado, Señor. Te lo hemos pedido, Padre, y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre bueno.